noches, amados hermanos. Bueno, estar de nuevo este domingo con ustedes para estudiar nuevamente la Escritura. Y como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 27. Pero antes de poder entender y adentrarnos específicamente en cada una de las palabras que encontramos dentro de estos versículos, como la palabra justificación, redención, es importante que nosotros, antes de entrar a esta discusión, entendamos primero lo que está en el trasfondo de estos versículos, que es comprender el pecado, es comprender la grandeza de Dios. ¿Y por qué esto es importante discutirlo? Porque en el siglo I, para los judíos que estaban viviendo en ese tiempo y para aquellos que eran seguidores del judaísmo, las nociones de pecado y las nociones de la santidad de Dios estaban más a la mano, estaban más cercanas a ellos. Sin embargo, hoy día vivimos en una sociedad, como lo explicaba, en que todos estos conceptos han decaído, se han tergiversado, y eso hablábamos la semana pasada. Entonces es importante que nosotros recordemos cuál es el sentido original que tenían estos conceptos, y también para que nosotros podamos entender qué son esos conceptos y no simplemente tener alguna idea que no sea la idea bíblica. Y es así que la Biblia nos habla del pecado, nos habla del arrepentimiento. El Salmo 51, David dice: contra ti solo he pecado. Eso lo dice en su oración, refiriéndose a Dios mismo. Él entendía que, a pesar de que su pecado había sido contra la familia de Urías, él había deseado a su esposa, Betsabé, la había llevado a su palacio e incluso la había dejado embarazada. Él entendía que su pecado no era contra Betsabé ni contra su familia. Es más, después de haber hecho eso, trató de encubrir su pecado y trató de que Urías volviera a la casa con su esposa. Pero Urías, siendo leal, a su reino, al rey David, él no quiso volver a estar con su esposa, ante lo cual David se vio obligado para encubrir su pecado de asesinar, de mandar a matar a Urías, aunque en verdad no fue tan así, sino que lo dejó en el frente de batalla, donde podía estar más expuesto y ser asesinado con facilidad. Pero David entendía que el pecado que había cometido no estaba contra la familia de Urías, no estaba contra Betsabé misma, ni estaba contra Urías, que lo quiso asesinar y lo asesinó, sino el pecado último estaba contra Dios. Contra ti solo he pecado. El pecado finalmente es un pecado contra Dios, no es contra un ser infinito, no es contra un ser finito, sino contra un ser infinito, un ser todopoderoso, un ser que confía y que controla todo el universo. Y es principalmente contra ese ser, contra Dios mismo, que nosotros pecamos. ¿Y por qué nosotros pecamos contra Dios cuando nosotros cometemos cosas o actos contra otras personas? Es que nosotros, al hacer eso, al tener actos pecaminosos contra otras personas o contra nosotros mismos, nosotros estamos actuando en contra la misma ley de Dios. Nosotros así estamos actuando en contra los deseos de Dios que tiene para nuestra vida. Y al pecar nosotros nos estamos rebelando contra Dios mismo. Finalmente esa es una rebelión que tenemos todos nosotros contra Dios. Y nosotros nos estamos rebelando contra Dios, contra el Rey, que es Dios mismo, que está sobre todos y sobre todo. Él es el soberano de toda la creación. Él, como dice Romanos capítulo 11, versículo 36, porque todo es de Él, por Él y para Él. Dios está sobre todo. Pero Dios no solamente es un ser grandioso, un ser poderoso, sino que también Dios en la Biblia se revela como un ser santo, justo y amoroso.
Cualquiera que quiera empezar a entender la realidad del pecado, entender las profundidades de su propio pecado, necesita primero adentrarse en el conocimiento de la santidad de Dios. La santidad de Dios es algo importante para que nosotros podamos entender estos pasajes que están aquí en Romanos capítulo 3. En la visión del templo que tiene Isaías, no sé si ustedes recuerdan, Isaías en el capítulo 6 tiene esta visión del templo donde ve el trono de Dios, el trono celestial, y ve como los mantos de Dios cubren todo el templo. Y alrededor de este trono celestial habían criaturas aladas llamadas serafines, que decían 3 palabras. ¿Las recuerdan? Santo, santo, santo. Eso repetían, santo, santo, santo. Es la única característica que encontramos en la Biblia que se repite 3 veces. Dios en las Escrituras no es justo, justo, justo. No es amor, amor, amor. Pero sí es santo, santo, santo. Este es un atributo que la Biblia quiere resaltar y es por algo. Y es que nosotros tenemos que entender esta realidad. La palabra santo que encontramos en la Escritura viene del hebreo kadosh, que significa separado. Y esta palabra kadosh nos habla de la trascendencia de Dios, de esta naturaleza que está más allá de lo que es la naturaleza propia de la creación. Y la trascendencia de Dios tiene 2 principales significados. Uno, la primera, es que Dios es completamente distinto a todo lo creado. Dios es un ser completamente separado o trascendente a todo lo que es su creación. Hermanos, Dios no solamente es más grande, no es un ser grande que está por ahí en el universo, ocupando gran parte del universo. No, no es un ser grande. Es un ser que está más allá de su creación. Es un ser mucho más grande que todo lo creado. Y es además un ser completamente diferente. De hecho, en comparación con Dios, un ángel o un arcángel, el del más alto nivel, el que está ante la presencia de Dios, con toda su gloria, comparado a Dios, al lado de Dios, no es muy diferente a lo que es un gusano. Dios es más grande y más hermoso que cualquier ser creado, que cualquier cosa creada, que cualquier cosa que exista. Nosotros leemos en Éxodo capítulo 5 esta realidad. Me van a perdonar un poco que se mueva la cámara, pero dice así, Éxodo capítulo 15, versículo 11, dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Él es Dios. Dios es un ser santo que está sobre todo y sobre todo. Toda su creación es distinta a Dios. Él es un ser trascendente. Y segundo, la santidad tiene relación a que Él es trascendente por sobre toda la corrupción moral que existe en el mundo. Primero, vemos que Él está trascendente más allá de toda la creación, pero también está trascendente o está separado de toda la pecaminosidad. En Primera de Juan, capítulo 1, leemos lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Aquí está hablando Juan sobre la santidad. Cuando habla Juan de este concepto de la luz, normalmente en el Evangelio y en sus cartas, está hablando sobre esta santidad de Dios. Significa que no hay nada, ni una manchita, nada pequeño que esté o que opaque la santidad de Dios, esta bondad de Dios, esta pureza de Dios, esta ausencia completa de pecado. En Habacuc
capítulo primero también, versículo 13 dice, van a perdonar que se mueva un poquito la cámara, pero es que tengo que buscar en la Biblia. Habacuc capítulo 1, versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. En la presencia de Dios este mal no existe y no puede estar presente el agravio. Y es por eso que ante este concepto de santidad que nos presenta la Biblia, para nosotros es natural lo que expresa Isaías cuando tiene esta visión del templo en el capítulo 6. No sé si recuerdan lo que dice Isaías, cuál es la expresión que usa él cuando está frente al templo, frente a la visión del trono celestial. Y dice, entonces dije, dice Isaías, esto es el capítulo 6, versículo 5. Isaías dice, ay de mí, que estoy muerto. Isaías entendía que él, al estar ante la presencia de un Dios santo, de un Dios trascendente, él no podía estar más que otra cosa que estar muerto. Ese ay de mí, no es una expresión de dolor. Vemos en el Apocalipsis los tres ay que se hablan en el Apocalipsis. Y está hablando de esta noción de juicio. Él sabía que al estar ante la presencia de un Dios santo, no iba a merecer mucho, él iba a morir simplemente. Dice, ay de mí que estoy muerto. Dice, y continúa, dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es algo grandioso esta visión que tienen los profetas, ¿no es cierto? Porque ellos conocen muy de cerca a Dios y nosotros también estamos invitados a tener esta cercanía con Dios, a entender la grandeza de Dios y a entender la santidad de Dios. Y es por eso que cualquiera que podría estar ante la presencia de Dios no podría sentir algo distinto más que terror ante la presencia de un Dios tan grande, tan omnipotente, que es difícil de imaginar. No sé si ustedes se han imaginado alguna vez en esa presencia, en esa condición como la que nos presenta Isaías. No sé si alguna vez ha pensado o se ha imaginado estando frente al trono celestial. No sé si usted, ¿qué se imagina cuando va en oración? ¿Usted qué ve cuando dice que está de rodillas frente al trono de la gracia? Es algo interesante porque nosotros cuando vamos en oración estamos frente a ese trono celestial, estamos frente al trono de la gracia. Y muchas veces nosotros vamos en oración y no meditamos sobre la realidad de la grandeza de Dios. Además de este video, porque esto es muy cortito, esto es solamente una introducción sobre qué es la santidad de Dios, les voy a dejar un link con un curso que hace el Dr. Sproul sobre la santidad de Dios, que son 3 cursos que está completamente en español. Ustedes lo van a poder ver, así que también se los voy a dejar para que ustedes vean este curso que habla y profundiza sobre la santidad de Dios. Y es importante, hermanos, que nosotros profundicemos y analicemos la realidad de la santidad de Dios, para que nosotros, además de saber con quién estamos hablando enfrente de nuestra oración, o a quien tenemos enfrente en nuestra oración, también podamos entender la realidad del Evangelio, la profunda realidad del Evangelio y la profunda realidad que se nos revelan en estos versículos, en el capítulo 3 del versículo 21 al 27 que pretendemos estudiar en las próximas semanas. Porque si entendemos o creemos que simplemente el pecado es algo casual, es un accidente, nosotros no vamos a poder entender la realidad de lo que se revela en estos versículos.
O si que pensamos que cuando atentamos contra Dios simplemente vemos un Dios pequeño, un Dios misericordioso o un ser como una especie de viejito pascuero, nosotros no vamos a entender nada de lo que se está revelando en estos versículos. Es por eso que nosotros es importante que entendamos estas eh, características que tiene Dios. Es importante que nosotros entendamos la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios, pero también que entendamos la santidad de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. Vamos a estar hablando de eso el próximo devocional, sobre la justicia de Dios y sobre el amor de Dios. El amor de Dios que se revela a través de Cristo en el Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor, esta hora porque podemos reunirnos en tu nombre y podemos saber que tú estás con nosotros siempre. Amado Padre, revélate a nosotros en tu santidad, en tu grandeza, en tu pureza. Amado Señor, necesitamos de ti, necesitamos de conocimiento de Dios, para que nosotros podamos honrarte debidamente, para que podamos orar ante ti debidamente y para que podamos vivir una vida santa como corresponde a hijos de Dios. Gracias, amado Padre, porque todo lo que estamos y vivimos en este tiempo lo debemos a ti, amado Señor. La protección, Señor amado, y también tu amor, que somos testigos día a día. Gracias, Señor bendito, y bendice a mis hermanos que están presentes, Señor, que han podido estudiar estos devocionales. Y, Señor amado, que tú seas bendiciéndolos grandemente. Dejo esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo, que está pronto a venir. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.